Hola, forastero nocturno. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo inexplicable acecha en las sombras de la vida cotidiana. La noche esconde secretos que la razón no puede desentrañar. Y en este relato escucharás historias que desafían toda lógica, ocurridas en lugares que quizás nunca has pisado, pero cuyos ecos de terror resonarán en tu memoria. Mantente atento. Porque estas no son solo leyendas, son encuentros con lo desconocido que cambiaron la vida de quienes las vivieron. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Primer relato, La Bestia. De la Hacienda San Pablo Música, mi nombre es Sofía, soy de Villa Bonita de Acre. La historia sobrenatural que voy a contar sucedió en 1974, cuando yo tenía solo 14 años. Papá Ricardo Díaz era un hombre sencillo, honesto y trabajador. Fue contratado como cuidador en la Hacienda San Pablo, una propiedad grande que quedaba a unos 15 kilómetros de la villa. El dueño era el hacendado Augusto, un hombre rico y respetado en la región. Nuestra vida era difícil, pero nos las arreglábamos. Vivíamos en una casita simple, cerca de la casa principal de la hacienda. Éramos 6 hermanos. Yo era la tercera más mayor. Mamá cuidaba de la casa. Todos los domingos íbamos a misa en la pequeña iglesia de la villa. Mamá no cedía en eso. Era también él. Día que aprovechábamos para ver a otras personas, conversar un poco, saber las novedades. En aquella época no teníamos televisión en nuestra casa. La radio solo se escuchaba de noche y con dificultad. A mí me gustaba mucho hacer postres. Aprendí con mi abuela a hacer dulce de leche, mermelada de guayaba, jalea de membrillo y los vendía en la puerta de la iglesia los domingos. Papá se encargaba del mantenimiento general de la hacienda, arreglaba cercas, cuidaba del jardín de la casa principal, hacía pequeñas reparaciones, esas cosas. El hacendado Augusto le tenía mucha estima. Decía que papá era un hombre de confianza, además de mi padre. Trabajaban en la hacienda unos 15 peones que cuidaban del ganado, de la plantación de maíz y de la gran huerta que abastecía la casa principal. La vida en la hacienda seguía su ritmo normal hasta el comienzo de aquel abril de 1974. Fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron los perros que ladraban toda la noche inquietos. Después, algunas gallinas aparecieron muertas en el gallinero con el cuello roto. El hacendado pensó que era obra de algún zorro tracuache y mandó a los peones a estar atentos. Pero las cosas empeoraron cuando una vaquilla apareció muerta en el pasto más alejado de la casa principal. Estaba toda desgarrada, como si un animal grande la hubiera atacado. Lo extraño es que ninguna parte había sido comida. Solo estaba allí, abierta con las tripas por fuera. Nunca había visto a mi padre tan asustado. Fue en esa época que el hacendado Augusto reunió a todos los empleados y prohibió que salieran de sus casas después del anochecer. Debe haber un jaguar rondando la hacienda. Dijo: nadie sale de casa después de que se ponga el sol, y así se hizo. Cuando oscurecía, nos enterrábamos en casa y solo salíamos a la mañana siguiente, pero los ataques continuaron. 2 vacas más aparecieron muertas de la misma forma y los peones empezaron a decir que oían aullidos extraños durante la noche. No eran aullidos de un animal que no existe por allí ni de perro. Era algo diferente, como si fuera una mezcla de aullido con grito humano. Yo misma lo oí una vez y sentí un escalofrío subir por mi espalda. Un día, el señor Gómez, que se encargaba del ordeño, llegó muy agitado a la casa principal. Dijo que había visto una cosa grande, peluda, caminando cerca del corral durante la madrugada. Creyó que era un animal, pero cuando intentó acercarse, la tal bestia corrió hacia el monte en 2 piernas. Las historias sobre la tal bestia se esparcieron no solo por la hacienda, sino por toda la villa. Cada uno decía una cosa: que era un hombre lobo, que era la mula sin cabeza, que era el demonio que había venido a buscar almas. Mamá, que era muy religiosa, empezó a rezar aún más, hacía novenas, encendía velas, pedía protección. Fue por esa época que el hijo del señor Pérez, dueño del almacén de la villa, desapareció. El Julio tenía unos 20 años. Trabajaba con su padre en el almacén y era conocido por ser un muchacho apuesto, pero algo problemático. Decían que había tenido problemas con unos buscadores de oro que habían aparecido en la región. Todo el mundo pensó que había huido o que había sido asesinado por venganza y tirado al río. En la tercera semana, después de que Julio desapareció, el hacendado perdió la paciencia. 3 reses más habían sido muertas y esta vez la bestia se había acercado más a la casa principal. Fue ahí cuando el hacendado llamó a algunos hombres de confianza, incluyendo a mí.
padre y dijo que iban a hacer una emboscada para atrapar a la tal bestia. Mamá le suplicó a papá que no fuera. Hubo incluso una fuerte discusión en casa. Ella decía que era peligroso, que podía ser algo del más allá, pero papá era un hombre de palabra y si había prometido ayudar al hacendado, él iría a ayudar. En la noche acordada, 5 hombres salieron armados con escopetas. El hacendado, mi padre, y el cangrejo, que tenía ese apodo porque era rojo como ninguno. Ramón, que era bueno con él. Lazo y Germán, capataz de la hacienda. Llevaron también 2 buenos perros de caza. Montaron la emboscada cerca del último lugar, donde una res había sido atacada. Se escondieron detrás de unos arbustos y esperaron. La noche estaba clara, con luna llena. Se podía ver bien el campo abierto. Los perros se quedaron quietos como si tuvieran miedo. Fue cerca de la medianoche que oyeron el tal aullido. Mamá me contó después que lo oyó desde casa y comenzó a rezar. El aullido se fue acercando hasta que los perros comenzaron a gemir bajito con el rabo entre las piernas. Entonces vieron una cosa grande, del tamaño de un hombre, pero caminando en 4 patas. Tenía pelos por todo el cuerpo y se movía rápido entre las sombras. Los hombres se quedaron paralizados por un momento, hasta que la cosa atacó a una vaca que pastaba sola en el campo. Fue todo muy rápido. La bestia saltó sobre la vaca que cayó al suelo, mugiendo de dolor. Fue cuando el hacendado dio la señal y todos dispararon al mismo tiempo. Los estruendos de las escopetas cortaron el silencio de la noche y la bestia cayó sobre la vaca. Los hombres se acercaron despacio con las armas apuntadas. La bestia estaba caída, pero aún se movía. Cuando se acercaron, vieron que no era exactamente un animal. Era algo entre hombre y bestia. Tenía cuerpo de persona, pero cubierto de pelos, con uñas largas como garras. Y el rostro era lo más aterrador. Fue Ramón quien reconoció primero: Dios mío, es Julio. Y era el mismo. Incluso con el rostro deformado, con los dientes grandes a la vista, se podía reconocer que era el hijo del señor Pérez. El muchacho que había desaparecido hacía casi un mes. La bestia Julio aún estaba viva. Miró a los hombres con una mirada de pura rabia. Intentó levantarse, pero cayó de nuevo. Sangraba mucho por los agujeros de bala. Fue cuando habló con una voz ronca, casi un gruñido: la culpa es de él. Y señaló al hacendado Augusto. El hacendado se puso blanco como el papel y dio 2 pasos hacia atrás. La bestia intentó avanzar sobre él, pero mi padre y Germán lo sujetaron. Fue cuando el hacendado sacó un revólver que llevaba en la cintura y dio un tiro más justo en la cabeza de la bestia. El cuerpo cayó inerte al suelo. Al día siguiente, la historia corrió por toda la región. El señor Pérez cerró el almacén y no salió de casa por semanas. El cuerpo de Julio fue enterrado como cristiano después de que el sacerdote hiciera un ritual de exorcismo. Mucha gente fue al entierro, más por curiosidad que por respeto. Pero la historia no terminó allí. En las semanas siguientes, el hacendado Augusto se puso cada vez más extraño. Bebía mucho. Casi no salía de casa. Los peones comentaban que pasaba las noches en vela caminando por el portal de la casa principal. Fue mi padre quien descubrió la verdad. Una noche el hacendado lo llamó a la casa principal ya tarde. Estaba ebrio con una botella de aguardiente por la mitad en la mano. Fue cuando le contó. Él se había involucrado con una mujer de una hacienda vecina, una mujer que decían que era hechicera. Cuando quiso terminar la relación, ella amenazó con maldecirlo y dijo que la maldición caería sobre quien él más amara. El problema es que el hacendado no amaba a nadie, era viudo. No tenía hijos. La única persona que realmente le importaba era su ahijado, Julio, el hijo del señor Pérez. El hacendado había sido padrino de bautismo del muchacho y siempre lo trató como a un hijo que nunca tuvo. 2 semanas después de contarle esa historia a mi padre, el hacendado Augusto fue encontrado muerto en el portal de la casa principal. Dicen que se quitó la vida con el mismo revólver que usó para dar el tiro final a Julio. Pero algunas personas comentan hasta hoy que tenía marcas de garras en el cuello. Mi padre continuó trabajando en la hacienda por algunos años más hasta que fue vendida a un hombre de la capital. Terminamos mudándonos a la villa, donde papá encontró empleo en una carpintería. Yo logré realizar mi sueño y abrí una pequeña dulcería que existe hasta hoy, manejada por mi hija mayor. Nunca más se oyó hablar de ataques de bestias extrañas en la región, pero hasta hoy, cuando hay luna llena, mucha gente evita pasar cerca de la antigua hacienda San Pablo. Dicen que el lugar está embrujado hasta hoy. Yo misma nunca más volví allí. Ni quiero volver. Algunas memorias preferimos dejarlas en el pasado. Muchas gracias por su música, aplausos, atención. Segundo relato, el misterio de él.
Chupacabras en Sierra Morena. Hola, forastero nocturno. Me llamo David Díaz. Desde que tengo uso de razón, vivo en Sierra Morena, un lugarcito pequeño aquí en el este de la provincia de Mendoza, casi en el límite con San Luis. Nuestra vida fue tranquila, pero recuerdo que, en la década de los 90, cuando yo era niño, nuestra paz fue perturbada por algo aterrador que ocurrió por estos alrededores. Fue algo tan espantoso e inexplicable que salió en la televisión. Quien lo vio en aquella época, lo recordará conforme yo vaya narrando los hechos. Sucedió en 1995, cuando yo ya tenía 12 años. Fue algo que cambió la vida de mucha gente por aquí y hasta hoy y quien no le gusta hablar del tema. Era principios de noviembre, época en que el calor aprieta antes de que lleguen las lluvias fuertes. El día había amanecido como cualquier otro. Yo estaba desayunando pan cuando vi a Ramiro llamando a mi padre en la puerta de casa. Ramiro era mi vecino de campo. Yo vivía y aún vivo en una granja a 2 kilómetros del pueblo y su campo colindaba con el mío. Pedro, pasó una cosa extraña en mi casa, dijo, quitándose la gorra de un político y pasándose la mano por la frente sudada. Papá le ofreció un vaso de agua con azúcar para que se calmara y le pidió que contara lo que había pasado. Ramiro era un hombre serio, de pocas palabras, y nunca lo había visto tan agitado antes. Me desperté de madrugada con el ruido de las gallinas. ¿Sabes cómo es? Crío esas gallinas enanas para vender huevos. Pensé que era un tacuache, tal vez un gato montés. Entonces agarré la linterna y la escopeta y fui a ver. Cuando llegué al gallinero, encontré a 3 de mis mejores ponedoras muertas. Hasta ahí nada de extraordinario. Los depredadores siempre causan pérdidas a quien cría animales pequeños. Pero fue lo que dijo después lo que me dejó intrigado. Las gallinas no tenían una gota de sangre en el cuerpo, Pedro, y cada una tenía 2 agujeritos perfectos en el cuello, como si alguien hubiera usado algún tipo de herramienta. No había rastro de animal alguno alrededor. Ramiro sacudió la cabeza con terquedad. Conozco el ataque de animales desde que tengo uso de razón, Pedro. Eso no fue un animal de aquí. No lo dejé pasar. Mi padre le ofreció café y cambiaron de tema. Pero 3 días después fue el turno de Carlos de aparecer con la misma historia. Había encontrado 2 ovejas muertas en el pasto, con las mismas marcas en el cuello, sin sangre y con aquel olor a azufre. El campo de Carlos quedaba al otro lado del pueblo, a unos buenos kilómetros del de Ramiro. En menos de 2 semanas ya eran 6 propiedades con relatos parecidos, además de gallinas y ovejas. También aparecieron cabritos y hasta un becerro joven muerto de la misma manera. El pueblo entero solo hablaba de eso y las teorías eran las más variadas posibles. Algunos decían que era algún tipo de animal salvaje desconocido. Otros juraban que era cosa de gente haciendo brujería. Los más viejos hablaban sobre el chupador de sangre, una leyenda antigua de esta región que hablaba de una criatura que atacaba a los animales y después a las personas. Fue cuando ocurrió el caso del niño Guillermo, hijo de Andrés. Tenía unos 9 o 10 años en la época. Era un muchachito listo, de esos que viven corriendo por el monte y conocen cada rincón de la región. Una tarde, él estaba volviendo de la casa de su primo, que vivía en una granja alejada. El camino pasaba cerca del campo del señor Mario. Según contó Guillermo, ya estaba casi anocheciendo cuando vio algo moviéndose en medio del pasto del señor Mario. Pensó que era una vizcacha, que hay bastantes por aquí, y se acercó con curiosidad. Fue ahí que vio. Era una cosa grisácea, más o menos del tamaño de un perro grande, agachada cerca de una vaca caída. Cuando notó la presencia del niño, la tal criatura se volteó. Guillermo dijo que tenía ojos rojos que brillaban incluso con la luz del día y el cuerpo cubierto por una piel grisácea medio escamosa. Cuando la bestia comenzó a acercarse, Guillermo corrió. Dijo que miró hacia atrás una vez y vio a la criatura saltando la cerca como si fuera un mono, pero moviéndose de una manera que ningún animal que él conocía se movería. El niño llegó a casa llorando y su padre vino directo a contármelo. Aquel mismo día fuimos hasta el pasto del señor Mario y encontramos una vaca muerta con las mismas marcas en el cuello, sin sangre y con el tal olor a azufre. Fue ahí que la cosa se puso seria. Reunimos a los hombres del pueblo y comenzamos a hacer rondas nocturnas armados con escopetas, machetes y linternas. Por 2 semanas. Nada sucedió. Era como si lo que sea que estuviera atacando a los animales hubiera desaparecido. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas esta historia y déjanos un comentario contándonos de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Y entonces, en una de esas noches, yo estaba viendo televisión.
Acabábamos de recibir energía eléctrica en el pueblo y la TV todavía era novedad por aquí, cuando salió un reportaje en el programa de Marcelo Tinelli, de Telefe. Hablaba sobre ataques extraños a animales en varias partes de Argentina, principalmente en el norte. Describían exactamente el mismo patrón, animales sin sangre, con perforaciones precisas, sin rastros de depredadores y con olor a azufre. Y lo más impresionante, personas. Relataban haber visto una criatura grisácea, con ojos rojos, que se movía de forma extraña. La llamaban chupacabras, porque los primeros ataques habían sido en cabritos. El reportaje mostraba entrevistas con personas de Tartagal, en Salta, y también de un pequeño pueblo en el interior de Corrientes. Todas con historias muy parecidas a la nuestra. Me quedé helado. Entonces, ¿no éramos los únicos? La cosa estaba pasando en otros lugares del país también. Al día siguiente, le conté a todo el mundo que pasaba por el almacén sobre el reportaje. Algunos ya lo habían visto también. Otros se enteraron por mí. El hecho es que la noticia se esparció como fuego en paja seca y pronto Sierra Morena estaba en conmoción. Las madres ya no dejaban que los niños jugaran solos, ni siquiera de día. Los hombres reforzaron las rondas y el padre Julián comenzó a hacer oraciones especiales en la misa del domingo, una semana después de lo que vimos en la TV. Sucedió lo que más temíamos. La criatura fue vista de nuevo, esta vez por un grupo de 3 hombres que hacían la ronda en la región del pantano, cerca del arroyo. Era alrededor de las 2 de la mañana, cuando escucharon un ruido extraño, como un silbido agudo. Apuntaron las linternas en dirección al sonido y vieron a la tal criatura, exactamente como Guillermo la había descrito, cuerpo grisáceo, sin rostro definido, estaba encorvada sobre un animal. Con el pasar de los meses, los avistamientos y ataques pararon, pero la historia del chupacabras ya había dejado a todo el mundo con miedo. Lo más aterrador era que ocurría en otros lugares de Argentina de la misma manera y con una criatura con las mismas características físicas. Una cosa es cierta, después de aquel noviembre de 1995, nunca más dormí con la ventana abierta. Y cada vez que veo un reportaje hablando de ataques extraños a animales en algún rincón de Argentina, me quedo pensando si es otro ataque de ese tal chupacabras o alguna cosa que no conocemos que pueda ser de otro música. Aplausos mundo. Tercer relato, La venganza de la gitana. Me llamo Roberto González, vivo aquí en Aldea Serena, un pueblito pequeño en el interior de la provincia de Córdoba. Quiero relatar algo aterrador y que saquen sus propias conclusiones. Soy comerciante desde hace varios años. No es gran cosa, pero da para vivir y mantener a la familia. Soy viudo desde hace 12 años. Perdí a mi Ana por el cáncer. Vivo solo ahora, pero mis hijos siempre aparecen los fines de semana. Nuestra ciudad está unida a la vecina, Valle Escondido, por un camino de tierra que corta un área de bosque denso. Hoy tiene asfalto y iluminación, pero en 1989, cuando esta historia sucedió, era solo tierra batida, llena de baches, sin un poste de luz. ¿Quién necesitaba pasar por allí de noche? Encendía la luz alta y rezaba para no tener problemas en el camino. Esta historia es sobre mi tío Ernesto, hermano de mi madre. Un hombre duro, de esos que no creen en nada que no puedan agarrar con las manos. Trabajaba como mecánico, tenía taller propio. Conocía el motor de un coche como quien conoce la palma de la mano. Era respetado, pero también temido a causa de su fuerte carácter. Bebía más de lo debido y soltaba la lengua sin medir palabras. Lo recuerdo en las fiestas familiares, alto, cuerpo robusto, cabello ralo. Siempre con una cerveza en la mano y un chiste en la punta de la lengua. Pero cuando era contrariado, se convertía en una bestia, no tenía pelos en la lengua y desafiaba a cualquiera. En la época, yo tenía unos 26 años. Ya trabajaba con mi padre, en la tienda de comestibles. Fue un viernes por la noche que el tío Ernesto apareció en nuestra casa agitado como nunca lo había visto. Ana, sírveme un café bien fuerte. Le pidió a mi esposa, mientras se sentaba en la silla de la cocina, sin siquiera saludar correctamente. Mi madre, que vivía con nosotros, preguntó qué había pasado. Encontré a una anciana en el camino, comenzó él con la voz alterada. Una gitana parada allí en medio del camino haciéndome señas para que me detuviera. En aquel tiempo ya corrían historias sobre una gitana misteriosa que aparecía en el camino entre Aldea Serena y Valle Escondido. Algunos conductores relataban haber visto a una señora mayor con ropas coloridas y un pañuelo en la cabeza, ofreciendo la lectura de la mano a los viajeros. Quien aceptaba recibía predicciones. Quien se negaba, seguía su viaje sin mayores problemas. ¿Y tú paraste? Pregunté. Paré. ¿Qué iba a hacer? La anciana estaba en medio del camino, agitando una linterna. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Tío Ernesto contó que tan pronto como se bajó del coche, se dio cuenta de que era la tal gitana.
Ella se acercó, sonriendo con pocos dientes, extendiendo su mano arrugada. Déjame leer tu mano. Joven apuesto, tengo cosas importantes que decirte. Fue ahí que su carácter habló más alto. Tío Ernesto nunca fue de creer en esas cosas y además estaba volviendo del bar. Ya alterado por la bebida, la mandé al diablo. Dije que ese asunto de leer la mano es cuento para engañar tontos, que yo no necesitaba sus mentiras. Mi madre hizo la señal de la cruz. Ernesto, no deberías hablar así con gente que no conoces. Pues hice algo peor, él continuó, ahora con una risa. Cuando ella insistió, diciendo que veía peligro en mi camino. Le di una palmada en la mano y le dije que no creía en ninguna maldición de gitana. En nuestra región, mucha gente respetaba a los gitanos, no por gustar de ellos. Había incluso prejuicio, confieso, pero por miedo mismo. Decían que tenían poderes, conocían magias y esas cosas. ¿Qué hizo ella?, preguntó mi esposa mientras servía el café. Ahí está el punto. Su voz temblaba un poco. Ella no gritó, no insultó, se quedó mirándome con aquellos ojos hundidos y dijo algo que no entendí. Parecía otro idioma. Después habló claro, en 7 días. El fuego purificará tu incredulidad y tú vas a implorar, pero la puerta no se abrirá. ¿Y tú?, cuestioné. Me reían. Su cara, entré en el coche y me vine. Pero ahora estoy pensando, ¿será que me echó alguna maldición? Mi madre, que era muy religiosa, agarró un rosario y dijo que iba a rezar por él. Yo intenté calmarlo, dije que eran tonterías, que no existían maldiciones. Tío Ernesto se fue más tranquilo. Pero me di cuenta de que estaba realmente preocupado. Algo raro para un hombre duro como él. En los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, las herramientas de su taller comenzaron a desaparecer o romperse sin explicación. Después, 2 clientes importantes cancelaron servicios grandes. El miércoles, se despertó con una infección en el ojo tan fuerte que apenas podía ver. Nada grave, pero molesto. El domingo, 6º día después del encuentro con la gitana, fui a visitarlo. Estaba nervioso, contando que había soñado con fuego toda la noche. Es solo coincidencia, tío, dije sin mucha convicción. Mañana se cumplen los 7 días, respondió pasándose la mano por la frente. Sudada, creo que me quedaré en casa. No voy a abrir ni el taller. El lunes, día exacto en que se cumplían los 7 días, yo estaba en la tienda de comestibles cuando mi primo Raúl entró corriendo. Pálido como el papel. Ven rápido. Papá está atrapado en el Renault y el coche está en llamas. Solté todo y corrí. El taller del tío Ernesto quedaba a 3 cuadras de la tienda. Cuando llegamos, ya se había juntado un montón de gente. Su Renault azul, estacionado enfrente del taller, estaba echando humo por debajo del capó. Y lo peor, se le podía ver dentro golpeando el cristal desesperado. La puerta se atascó y no puede abrir. Gritó alguien. Mi prima intentaba romper el cristal con un mazo. Golpeaba con toda su fuerza, pero nada. El cristal ni se agrietaba. Otros hombres se unieron intentando forzar la puerta. Pero era como si el coche estuviera soldado por dentro. Esto no es normal, gritó el señor Darío, el herrero. Mientras tanto, el fuego aumentaba. Comenzó en el motor. Pero pronto se apoderó de todo el coche. Vi la desesperación en los ojos de mi tío a través del cristal, que continuaba intacto a pesar de los golpes de mazo. Las personas tiraban agua. Pero el fuego parecía alimentado por algo más que gasolina. Después de lo que pareció una eternidad, pero no deben haber sido más de 10 minutos. El cristal finalmente se rompió. Sacamos al tío Ernesto, ya inconsciente, con quemaduras graves en los brazos y en el rostro. La ambulancia tardó casi media hora en llegar, tiempo en que hicimos lo posible para aliviar la situación. Lo extraño es que, después de que lo sacamos, el fuego se apagó solo de repente. Como si alguien hubiera soplado una vela. El Renault quedó allí chamuscado, con los cristales intactos, excepto el que rompimos para el rescate. Los bomberos, cuando llegaron, no entendieron cómo el fuego había comenzado o cómo se había apagado tan repentinamente. Tío Ernesto estuvo internado por más de 2 meses. Las quemaduras eran graves, pero él sobrevivió. Cuando comenzó a mejorar, contó algo que no celó la sangre. Dijo que veía a la gitana en la habitación del hospital todas las noches. Ella se queda allí parada en la esquina. Señalaba un lugar vacío. No dice nada, solo me mira con aquellos ojos hundidos. Los médicos dijeron que era efecto de los medicamentos fuertes, alucinación por el dolor. Pero él juraba que era real. Solo una vez me habló, contó un domingo cuando fuimos a visitarlo. Dijo que ese fue el castigo por haber dudado de ella y que la próxima vez sería peor. Cuando le dieron el alta, tío Ernesto estaba cambiado. Las cicatrices de las quemaduras marcaban el lado derecho del rostro y los 2 brazos. Pero el cambio mayor era por dentro. Ya no bebía, no desafiaba a nadie.
Todos los domingos iba a la iglesia, el que nunca había sido de asistir. El taller continuó funcionando. Pero él ya no era el mismo mecánico confiado. Temblaba cuando tenía que trabajar cerca del tanque de combustible de algún coche. Siempre que necesitaba tomar el camino hacia Valle Escondido, llamaba a alguien para que fuera con él. La historia corrió por la región. Todos comentaban sobre la maldición de la gitana. Algunos decían que la habían visto en el camino después de lo ocurrido, aún ofreciendo lectura de manos a los viajeros. Otros juraban que la gitana había desaparecido después de cumplir su venganza. Tío Ernesto nunca más habló sobre el tema en público. Vivió 20 años más. Después del accidente, siempre callado, siempre respetuoso con todo lo que no entendía. Murió durmiendo en paz. En el velorio, una señora desconocida apareció. Dejó una flor roja sobre el ataúd y se fue sin hablar con nadie. Dicen que usaba un pañuelo colorido en la cabeza. El camino entre Aldea Serena y Valle Escondido tiene asfalto ahora. Iluminación en todo el recorrido. Aquella gitana nunca más fue vista. Yo creo que ella debe haber fallecido hace mucho tiempo, pues este hecho ocurrió hace muchos años atrás. Forastero, este es mi relato. Soy fan de tus relatos. Y estoy muy feliz de que hayas creado otro canal para narrar historias y leyendas de interior y campos. Si es posible. Quiero que narres otras historias en tu nuevo canal. Cuarto relato, El jinete y el caballo deforme. Me llamo Antonio, vivo en Santa Rita del Río. Esta historia que voy a contar sucedió en 1974, cuando el camino a la quebrada todavía era de tierra y la luz eléctrica ni había llegado a los campos más alejados. La vida aquí siempre fue tranquila. Me despierto a las 5 de la mañana todos los santos días, incluso los domingos. Vieja costumbre de quien nació en el campo. Mi mujer, María, solía hacer un café fuerte que dejaba a cualquiera despierto al instante. Cierta vez, yo estaba reunido con mis amigos cuando uno de ellos me contó una historia que decidí enviar para el canal y espero que puedas narrar. Era exactamente un viernes de junio que oí hablar por primera vez del tal caballo de 3 patas. Hacía un frío tremendo, de esos que hacen doler las articulaciones. Fernando llegó temblando donde estábamos pidiendo un trago. Antonio, dame un aguardiente, por el amor de Dios, pidió con la voz ahogada, los ojos desorbitados como quien vio un fantasma. Le sirvieron la dosis que se bebió de un solo trago. Cuando pregunté qué había pasado, tardó en responder. Cuando comenzó a hablar, su voz salía entrecortada. Vi aquella cosa en el camino de la quebrada, el caballo, aquel de las historias. Al principio creí que era solo el efecto de la bebida. A Fernando le gustaba el aguardiente, todo el mundo lo sabía, pero en los 30 años que lo conocía, nunca lo había visto de aquella manera. Con las manos temblando y sudando frío en una noche helada. ¿Qué caballo, hombre?, pregunté mientras secaba un vaso con el paño de cocina. El de 3 patas, Antonio. Aquel que dicen que era de Manuel el Ciego. Ahí la historia comenzó a tener sentido. Manuel había sido un pistolero famoso por estos lados en los años 40. Trabajaba para él. Hacendado flores cobrando deudas y resolviendo problemas. Si es que me entienden. Un día desapareció después de una desavenencia con el patrón. Dicen que fue traicionado y asesinado por el propio hacendado. Y desde entonces su espíritu vagaba montado en un caballo negro, asustando a los caminantes nocturnos. Pero esa era solo una más de tantas historias que corren por ahí. Pensé para mí hasta aquella noche. Fernando me contó que volvía de un juego de póker en la casa de Juan Arias por los lados de la Hacienda El Paraíso. Eran casi las 11 de la noche cuando decidió tomar un atajo por el camino viejo de la quebrada, que corta el antiguo cafetal abandonado. La luna estaba llena, lo que facilitaba ver el camino incluso sin linterna. Estaba casi llegando al puente del Arroyo Hondo cuando escuché el ruido. Dijo ya en la segunda dosis. Al principio pensé que era algún animal en el monte, pero después me di cuenta de que era un galope extraño, ¿sabes? No era un galope regular, era más como un paso desigual. Cuando me volteé, vi aquella cosa venir. No era un caballo normal, Antonio. Era demasiado grande, más grande que cualquier animal que haya visto. Negro como el carbón. Le serví otra dosis sin que la pidiera. A estas alturas. Otros 2 clientes que estaban en el almacén se acercaron para escuchar. Lo más extraño era la pata delantera. No era una pata normal. Era como si hubiera sido arrancada y en su lugar hubiera crecido una especie de garra, ¿sabes? Una cosa retorcida con dedos largos, igual a la mano de una persona, pero no era de persona. Los dedos tenían garras que raspaban en el suelo cuando caminaba, haciendo aquel ruido siniestro. ¿Y había alguien montado? Quise preguntar. Había y no había, respondió Fernando confuso. Era como una sombra, una forma oscura.
pero cuando miraba bien, parecía que no había nadie, solo que la silla estaba hundida como si alguien muy pesado estuviera sentado en ella. Según él, cuando vio aquello, salió corriendo por el camino. La criatura comenzó a perseguirlo, pero no a galope rápido. Era como si estuviera jugando, dejándome pensar que podría escapar. Corrí hasta perder el aliento. Cuando pensé que lo había despistado, me detuve para recuperar el aire. Fue cuando miré hacia adelante y allí estaba él de nuevo, parado en medio del camino, esperándome como si hubiera dado la vuelta por algún camino imposible. Fernando juró que esto sucedió 3 veces. Cada vez que creía que había escapado, el caballo aparecía más adelante, siempre parado, esperando, con aquellos ojos rojos fijos en él. La última vez, Antonio estaba tan cerca que pude sentir su aliento. No era aliento de animal, era un olor a cosa podrida, a tierra de cementerio. Entonces, ahí relinchó. Pero no era un relincho normal. Parecía una persona intentando imitar a un caballo, ¿sabes? En medio de aquel sonido había algo como una risa. Fue en esa hora, contó Fernando, que se acordó de lo que su abuelo decía sobre esas apariciones. No se debe correr ni mostrar miedo. Él entonces paró, hizo la señal de la cruz y dijo: «En nombre de Dios, ¿qué quieres de mí?». El caballo se quedó inmóvil por un instante, después se encabritó, golpeando aquella pata deforme en el suelo con tanta fuerza que levantó polvo. Después de eso, el caballo se volteó y salió en un galope extraño, desapareciendo entre los árboles del cafetal abandonado. Esa fue la primera historia que oí sobre el caballo de 3 patas, pero no fue la última. En los meses siguientes, otros relatos comenzaron a llegar. Un hombre vio a la criatura cuando volvía de una fiesta en casa de su hermano. La señora Juana juró que la bestia pasó por la ventana de su cocina, mirando hacia adentro con aquellos ojos diabólicos. Las apariciones del caballo de 3 patas continuaron por casi 2 años. Después, poco a poco, fueron escaseando. La última noticia que tuve fue en 1976, cuando asfaltaron el camino viejo de la quebrada y construyeron un desvío que pasaba lejos del cafetal abandonado. Algunos dicen que el progreso espantó al fantasma. Bien, este es mi relato. Yo nunca vi a esta criatura siniestra, pero no dudo de las personas que me contaron. Quien vive en el interior sabe que por estos lados hay mucha cosa siniestra y las historias que escucho de los más viejos siempre las respeto, pues tienen un fondo de verdad.